Buenas tardes chicos, mi nombre es David Mesa, de parte de la UIA. Venimos a mostrarles un poquito de los últimos tips para la prueba de bachillerato. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la nota de presentación, cómo calcularla si aún tienen dudas. En base a esa nota de presentación vamos a hacer un presupuesto más o menos de qué cantidad de ejercicios ocupamos para pasar el examen de mate. Vamos a repasar un poquito el temario y vamos a ver la distribución del examen, que es importantísimo, ¿verdad? Además de eso, vamos a resolver algunos ejercicios que son los que se aplicaron en el examen técnico de bachillerato que se acaba de aplicar recién. Quiero invitarlos a que ingresen a la página uiaradar.com. En esa página van a encontrar todavía ejercicios de las pruebas que hacen falta estos días y además de la prueba matemática que se aplazó para este próximo miércoles también, ¿verdad? Entonces, ahí pueden encontrar suficiente información para que puedan aplicarla. Espero que este video pues les funcione bastante. Ya ahí les comenté más o menos los tips que vamos a aplicar y a repasar un poquito de materia ya para que queden listos para la prueba del miércoles. Ojalá puedan compartir el video y puedan invitar a sus amigos para que los vean. Y de paso, recuerden entrar a uiaradar.com donde van a encontrar muchos ejercicios. ¿Ok? Entonces, sin más, bienvenidos y espero que sea muy provechoso el video que les vamos a compartir. ¿Ok? Entonces, bachillerato académico. Vamos a ver más o menos cómo viene planteado el examen de bachillerato académico. Pero antes de eso, quiero que veamos cómo calcular la nota de presentación. Yo sé que ya bachillerato va avanzado. De presentación. Ustedes tienen que agarrar su promedio final, tienen que tomar su promedio final y tienen que multiplicarlo por 0.6. Su promedio final y multiplicarlo por 0.6. Entonces, por ejemplo, si su nota final de bachillerato de décimo y undécimo año fue de 80, entonces ustedes hacen 80 por 0.6. Y eso les va a dar por resultado 48. Entonces quiere decir que su nota de presentación sería un 48. ¿Ok? Entonces ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué hago con ese 48? ¿Qué me quiere decir a mí ese 48? Bueno, vamos a ver. Ustedes toman y ustedes dicen, ok, con esa nota de presentación, entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuántas preguntas tengo que tener buenas para poder pasar bachillerato? En el caso de matemática, por ejemplo, ¿qué matemática tiene 60 preguntas? Entonces, con esas 60 preguntas que tiene matemática, ustedes pueden calcular cuántas preguntas buenas tienen que tener. Porque recuerden que para pasar el examen no se ocupan las 60 preguntas buenas. Ustedes menos la nota de presentación. Entonces, asumiendo que la nota de presentación es 48, como hicimos el cálculo ahorita, entonces nada más hacemos 68.5 menos 48. Ustedes hacen sus cálculos ahí en sus casas, ¿verdad? Saquen la calculadora y ahí resuelven los cálculos. Entonces, 68.5 menos 48, eso les va a dar por resultado en decimales 20.5. ¿Qué quiere decir ese 20.5? Bueno, que del 40% que vale el examen, ustedes ocupan un 20.5 para pasar. Eso es alguien que tenga un 80 de promedio final o un 48 de nota de presentación. Entonces, 20.5 dice, una vez que ustedes ya saben que esto dio 20.5, vamos a ponerle acá, igual a 20.5, donde la nota de presentación es 48. Entonces, la nota que necesito en el examen, la nota que necesito en el examen es el dato anterior. ¿Cuál sería el dato anterior? 20.5 dividido entre 0.4. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Entre 0.4. Entre 0.4. Y eso me va a dar por resultado la nota que tienen que tener. Entonces, la nota que tienen que sacar es 51.25% del examen. ¿Sí? Entonces nos devolvemos, dice. La nota entonces que tengo que sacar es 51.25. Y ustedes me dirán, ¿pero cuánto es eso en preguntas? Bueno, eso se saca muy fácil. Para sacarlo en preguntas, entonces podemos ponerles ahí la presentación para que la vean bien clara, la pantalla. Ahí sería por 0.25. 0.6
y eso les va a dar por resultado la cantidad de preguntas buenas que tienen que tener. Entonces en este caso nos da 30.75. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una persona que tiene un 80 de promedio final y un 48 de nota de presentación tiene que tener en matemática 30.75 buenas. Que si lo redondeamos, eso sería 31 preguntas buenas que tiene que tener una persona. ¿De cuántas? De 60 preguntas. Para aprobar matemática por lo menos, que es la que tiene 60 preguntas. ¿Estamos, chicos? Entonces repasémoslo, a ver. Ustedes sacan su nota de presentación, que la nota de presentación era el promedio final por 0.4, por 0.4. A eso, entonces volvemos acá. A 68.5 le restan su nota de presentación y eso les da el porcentaje que tienen que tener en el examen. Ese porcentaje que tienen que tener en el examen lo dividen entre 0.4 y eso les va a dar la nota que tienen que tener en el examen. Ya con la nota pueden multiplicar por 0.6 y eso les va a dar la cantidad de preguntas buenas que tienen que tener para matemática. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahorita vamos a agarrar el temario y ustedes van a ver la cantidad de preguntas buenas que tienen que tener y ir sacando el promedio hasta que les dé 31. Entonces yo voy a dejar por aquí anotado, para que no se nos olvide, vamos a dejar aquí anotado 31 buenas. 31 buenas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar un toquecito por acá. Eso es, tal vez ustedes me dicen, pero profe, ¿cómo hacemos si hay exámenes que tienen 70 preguntas? Sí, por ejemplo, biólogos, sociales, esas tienen 70 preguntas. Entonces tengo otra diapositiva donde se puede ver el cálculo. Ese dato que les da lo dividen entre 0.4 y eso les va a dar cuánto tienen que tener bueno. Y una vez que ya tienen eso, lo multiplican por 0.6. Si lo comparan con el cálculo por 0.7, sería acá, perdonen. Por 0.7. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo cálculo. Cuando son 60 preguntas es por 0.6. Pero cuando son por 70 preguntas es por 0.7. Entonces con ese 0.7 o ese 0.6 ya ustedes saben cuántas buenas tienen que tener. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a concentrar en mate. En mate una persona que tiene entonces 80 de promedio final y 48 de nota de presentación tiene que tener 31 preguntas buenas. Entonces usted me dirá, bueno, ¿qué hacemos con eso? Muy sencillo. Nos vamos acá, donde tenemos la distribución de las... Encontrar el centro, encontrar el radio y en base a eso pueden resolver el ejercicio muy sencillo. Entonces seguimos con la próxima habilidad, dice, representar algebraicamente una circunferencia dado su centro y su... Bueno, eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que las primeras 3 preguntas del examen son esas 3 habilidades que acabamos de ver. O sea que en la primera habilidad les van a dar un centro, les van a dar un radio y les van a pedir una ecuación ordinaria. En la segunda habilidad básicamente lo mismo pero gráficamente. Y en la tercera habilidad les van a preguntar si un punto es interior, exterior o está sobre la circunferencia. Entonces usted dice, bueno, según lo que yo recuerdo y lo que me preparé para el miércoles o para el miércoles pasado, para este miércoles, porque les dieron ya una semana de gracia, de más. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿con esas 3 preguntas cuento o no cuento? Entonces en este momento usted me dice, sí, la verdad yo sí cuento con esas 3 preguntas. Entonces de las 31 buenas que tiene, ya lleva 3, o sea, le faltan 28 preguntas para pasar. Vean que es muy sencillo pasar el examen. Entonces vamos a la siguiente habilidad. Dice,
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted sabe cómo encontrar una recta secante, cómo definir si es tangente, o cómo definir si es exterior, entonces ya ahí básicamente tiene 3 ítems más ganados. ¿Cuántos llevamos? Llevábamos 3 y a eso le sumamos otros 3, ya llevamos 6. O sea, les harían falta 22 preguntas para pasar el examen y apenas están iniciando el examen. Ojo, es bastante sencillo. Con ese aumento que hizo el MEP de pasar de 0.4 primeramente a 0.5 la nota, bastante efectivo. Pero no quedó ahí. El último aumento que hizo fue un 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía les facilita más el aprobar el examen. ¿De acuerdo? Entonces ya llevamos ¿cuántas? 6 preguntas. Vamos con la siguiente habilidad que está en la misma filmina. Ahí les van a pedir, ahorita vemos unos ejemplos, donde les dan una circunferencia y les dicen, esa circunferencia se mueve 2 unidades a la derecha, o 4 unidades hacia arriba, o 3 unidades hacia abajo. Entonces, ¿cuál es su nueva ubicación? ¿Cuál es su nueva posición? Entonces usted me dice, profe, la verdad es que eso sí me acuerdo bastante bien y sí me la puedo jugar. Entonces son 2 ítems más. Ya llevamos 8 de 31 buenas. Entonces ahí ustedes van sumando y sumando y sumando hasta llegar al número mágico de 31. Claro, no nos vamos a quedar con 31. Ahora, paréntesis importante, al final de la transmisión les vamos a compartir el temario por si ustedes no lo tienen a mano. De igual manera pueden entrar a la página del MEP, ahí encuentran el temario, o no sé si en Radar tal vez también lo podríamos habilitar. Entonces ahí hay diferentes opciones. Buscan el temario, lo descargan y empiezan a hacer su presupuesto. Ahí donde dice número de ítems, esa es la cantidad de preguntas. Entonces ustedes van sumando y sumando hasta llegar a 31. Eso sí, ¿verdad? No se queden con 31. Porque si ustedes se quedan con 31 van a ir muy tallados. Es como agarrar un taxi y decirle, lléveme a donde me alcance con 1000, ¿verdad? Y no funciona. Entonces se tiene que bajar antes. Entonces, ¿qué les calculo yo para un buen número? Unas 45 buenas, para que así el día del examen ustedes todavía tengan un margen de error para poder fallar. Al fin y al cabo, como les digo, lo importante, pues obviamente no es siempre sería bueno sacarse una excelente nota, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias este año, que ha sido tan movido, tan catastrófico, tan complicado en la parte de educación, si pasamos el examen, creo que con eso podemos estar muy satisfechos. Hay personas que no, que obviamente no van a tener ese pensamiento y quieren salir mucho mejor y con un mejor promedio, ¿verdad? Pero ya eso depende de cada uno. Entonces vamos a ver la última habilidad que tenemos ahí. Dice, habilidad 4, calcular áreas y perímetros de polígonos. Determinar la medida del perímetro de polígonos y áreas, determinar medida de ángulos internos y externos, determinar la medida del apotema y el radio de polígonos, calcular perímetros y áreas de polígonos no regulares, resolver problemas que involucren polígonos y sus diversos elementos. Y 4.6, estimar perímetros y áreas de figuras planas no poligonales utilizando un sistema de coordenadas. ¿Cuántos ítems? 4. Entonces, si usted domina polígonos, si usted entiende polígonos y si no lo entiende, pues recuerden ir a uiaradar.com donde van a encontrar explicaciones y ejercicios y ahí repasan. Entonces ahí tendrían 4 buenas más. Entonces si seguimos sumando, ya ahí tendríamos 3, 6, 8, 12 ejercicios. ¿Y cuántos ocupamos? 31 buenas. Entonces todavía les hace falta 19 y tienen casi que 50 preguntas más para escoger 19. Entonces ahí ustedes escogen. Ahora, es importantísimo que entiendan una cosa. En el orden que ustedes ven ahí en la pantalla, que van saliendo la cantidad de ítems, ese es el orden en el que va apareciendo el día del examen. Entonces, por ejemplo, dijimos que los primeros 3 ítems, vamos a devolvernos un toquecito a la anterior, los primeros 3 ítems decía representar gráficamente una circunferencia y su centro de abajo. ¿Qué quiere decir? Que las primeras 3 preguntas del examen son esas 3 habilidades que vienen ahí. Entonces les van a pedir el centro, el radio, si está en el interior o si está en el exterior. Esas 3 primeras preguntas son de esos temas. En la siguiente
dice determinar si una recta es secante, tangente o exterior. Secante, tangente o exterior en las siguientes tres. Entonces quiere decir que la pregunta 1, 2 y 3 les van a pedir el radio, el centro o la ecuación ordinaria. La pregunta 4, 5 y 6 les van a pedir si una recta es tangente, secante, si es paralela, si es perpendicular, en fin. La pregunta, ya vamos 6, ¿verdad? 7 y 8 les van a preguntar qué pasa si una circunferencia se mueve. O sea, el examen va contando ahí con cantidad de preguntas hasta llegar a completar las 60 preguntas. Obviamente pues tenemos geometría, tenemos funciones y tenemos estadística. Entonces, para que se den una idea, el examen, ahí cuando descarguen el temario, pues se van a dar cuenta más o menos cómo viene planificado. Pero sepan de una vez que las tres grandes áreas que tenemos en el examen son geometría, relaciones y álgebra, y estadística y probabilidad. Esas son las tres grandes áreas que tenemos en el examen. Entonces, geometría va a ir de la pregunta 1 a la 22. Relaciones y álgebra va a ir de la 23 a la 43. Estadística y probabilidad va a ir de la 44 a la 60. ¿De acuerdo? ¿Qué les recomiendo yo personalmente? Yo les recomiendo a ustedes iniciar el día del examen y resolver de la 1 a la 22. Esas. Si hay alguna que ustedes no entiendan, hay alguna que ustedes tal vez no comprendan, que la leyeron y no le ven ni pies ni cabeza, no se estresen, márquenla y sigan. ¿Por qué? Porque en promedio, ustedes para el día del examen tienen 3 minutos por pregunta. Hay preguntas que van a durar 10 segundos resolviéndolo, hay preguntas que sí van a invertir más tiempo. Entonces, el tiempo que ganan en unas lo van a invertir en otras que son más complicadas. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Resolver geometría. Usted la lee y usted dice, sí la entiendo, resuelta y sigo. Usted la lee y usted no le ve ni pie ni cabeza, simplemente póngale una marquita a la par y siga. No se pegue en ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que usted, cuando está más adelante resolviendo el examen, su mente va a seguir trabajando en el ejercicio que no pudo resolver y le va a tirar ese tip que usted necesitaba en el momento o esa teoría que usted no recordaba. Entonces, en ese preciso momento, deje lo que esté haciendo y devuélvase la pregunta. ¿Por qué? Porque si no se le va a olvidar y ahí sí ya no hay forma de devolverse. Entonces, vayan resolviendo las preguntas. Una vez que resuelvan la 22, mi consejo es que brinquen hasta la pregunta 44. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los temas de examen, yo siempre he dicho que van de nivel fácil a nivel difícil. Este para mí es el nivel básico, por así decirlo. Geometría es básico, entonces usted resuelva geometría es como para ir calentando. Ya una vez que están calientes, se meten con estadística y probabilidad, que yo considero que es un nivel medio. Entonces, si usted resuelve eso y usted resuelve esto, quiere decir que ahí ya pudo haber alcanzado las 31 buenas que tenía o que ocupaba. Una vez que llegue a las 60, devuélvase a la 23, que es funciones, donde yo considero que está la parte más avanzada o el nivel avanzado del examen. Entonces, ya cuando usted invirtió toda su energía en las preguntas que usted ocupaba para pasar, ¿por qué? Porque resulta que geometría es de la 1 a la 22, ¿sí? Ahí son 22 preguntas. Y de la 44 a la 60 tenemos aproximadamente unas 16 preguntas. 16 preguntas. Entonces ahí ya llevamos 38 entre esos dos temas. Y una persona que tenía 80 de promedio ocupa 31 para pasar. O sea, con estos dos temas, con geometría y con estadística probabilidad, ya usted pasó el examen. Claro, no es que se va a levantar y se va a ir y va a dejar todo tirado, no. Hay que hacer relaciones y álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esa es la distribución del examen. Entonces, les repito, resuelvo de la 1 a la 22 corrido. Si hay alguna que no sé, la marco y sigo. Cuando llegue a la 22, antes de meterme con la 23, me voy hasta la 44. De la 44 resuelvo a la 60. Eso sí, cuando lleguen a la 60, recuerden que habían preguntas en blanco que dejaron, ¿verdad? Un buen pedazo de preguntas porque si no se los olvida, ahí sí quedaron feos. Y después resuelven el hueco que les quedó de la 23 a la 43. Y al final, sí resuelven todas esas preguntas que le pusieron una marquita. Ahora, es importante también en matemática cometer mucho el error de que resolvieron el ejercicio, pero en el solucionario estaba A, B, C y D, y resolvieron el ejercicio y pusieron B. Y era A lo que habían resuelto. O sea, lo hicieron todo bien, pero a la hora del solucionario lo pasaron mal. Recuerden que el MEP lo que les revisa a ustedes es el solucionario, no es el folleto. Entonces,
Mi recomendación también, si usted resuelve el ejercicio 1, márquelo de una vez. El ejercicio 2, márquelo. El ejercicio 3, márquelo. Y ahí los va resolviendo. ¿Sí? Al final ya se dedica, ya cuando hizo todas, ya sí se dedica a rellenar bien las bolitas. Pero vaya marcando de una vez. Ojalá con lápiz por si tuviera que corregir algo. Ahora, ese corregir también es importante. Yo le recomiendo, si usted ya la resolvió y ya llegó a la buena, déjela ahí, no la vuelva a ver. ¿Por qué? Porque si la volvemos a ver, entonces empezamos a pensar, uy, esto no era así, no era. Entonces cambiaron la respuesta y esas son preguntas que tenían buenas y al final se pasearon. ¿Por qué? Porque las cambiaron a última hora. ¿Está bien? Entonces, chicos, a grosso modo, esas básicamente los consejos y la distribución que tenemos para el examen de bachillerato académico. Vamos a resolver algunos ejercicios. Para que ustedes puedan tener una mejor noción de qué es lo que les preguntan y cómo es lo que les preguntan para efectos de bachillerato. ¿Ok? Entonces, los ejercicios que vamos a resolver son ejercicios que se resolvieron, como dice, en el bachillerato técnico 2018. O sea, las pruebas que se resolvieron ahorita en septiembre recién. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios, más que nada geometría, que es la parte que más me interesa que ustedes tengan bueno. ¿Por qué? Porque esa es la base del examen. Si ustedes tienen y hacen una buena base, entonces para el día del examen les va a ir de la mejor manera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejercicio número 1, lo tienen ahí en la pantalla, dice, voy a leerlo y ahorita lo resolvemos. Si los puntos de una circunferencia C equidistan del punto menos 4, menos 7 y la medida del diámetro es 10, entonces la ecuación de C es, y me dan 4 opciones. Entonces, dice, me dan un punto centro que sería este punto que dice menos 4, menos 7. Ese sería el punto centro. Y además me dicen que tiene un diámetro de 10. Si tiene un diámetro de 10, ¿qué quiere decir? Inmediatamente que el radio es 5. Y el centro es el punto menos 4, menos 7. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo las opciones. Vamos a ponerlo ahí en pantalla para ver las opciones y poder explicárselos de la mejor manera. Entonces, ya sabemos que el punto centro es menos 4, menos 7, como lo indica el ejercicio. ¿Qué hacemos? Ya que tenemos un centro, tenemos que buscar en las respuestas la ecuación ordinaria que tenga signos contrarios a lo que dice el punto centro. En el punto centro, el valor de x es menos 4. En las ecuaciones sería con signo contrario, que sería 4. Entonces, fíjense ahí en sus pantallas y revisen cuál de las opciones tiene como valor de x 4 positivo. Tenemos opción B y tenemos opción C. Entonces descartamos inmediatamente opción A y descartamos opción B. Muy bien. El descarte es importantísimo, chicos. Ustedes el día del examen acostúmbrense a agarrar el lapicero. Si ustedes ya saben que la A no puede ser o la D no puede ser, de una vez la tachan y la descartan y resuelven las otras. ¿Ok? Pero descarten. Yo necesito que tachen. Que antes de ir al solucionario rellenarlo es porque ya tacharon 3 opciones. Hay ejercicios en los que ustedes tal vez no saben por qué es la correcta, pero sí saben que habían 3 que no podían ser. Y al final es elección única la mayoría del examen. Entonces eso les da chance a no saber tal vez el por qué es la correcta, pero sí saben que las otras 3 no son las correctas. Y al final llegan a la respuesta. Entonces, volviendo al ejercicio, habíamos descartado opción A y opción D. Ahora, menos 7. El 7 está negativo en el centro, el valor de Y. En las respuestas tiene que estar positivo. ¿En cuáles de las dos opciones, B o C, ven ustedes que esté positivo? En ambas, ¿cierto? Entonces no podemos descartar ninguna opción. Pero la diferencia entre B y C dice igual a 25 e igual a 100. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde sale ese 25 y ese 100? Ese sale del radio. Porque para encontrar la ecuación ordinaria tenemos que tomar el radio y elevarlo al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Entonces la opción B ya sería la respuesta definitiva y correcta. Vean las trampas de selección única, porque ustedes les dicen que el diámetro es 10. Si ustedes agarran ese diámetro 10 y lo elevan al cuadrado, la opción correcta sería la opción C, si no tuvieran cuidado. Pero como ya ustedes saben que el radio es la mitad del diámetro y al elevarlo al cuadrado me da 25, entonces ya la respuesta definitiva sería la opción C. Muy bien, chicos. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Les va a aparecer ahí en pantalla. ¿Qué dice? Considera las siguientes proposiciones referentes a la circunferencia C.
dada por x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9. Opción 1. La recta y igual a x es secante a c. Opción 2. La recta y igual a x menos 2 es tangente a c. De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Opción A, ambas. Opción B, ninguna. Opción C, solo la 1. Y opción D, solo la 2. Ok. Esto nos lleva a las habilidades de rectas secantes, tangentes y exteriores. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Bueno, la calculadora nos puede ayudar. Hay un pequeño truco que vamos a resolver para que la calculadora nos ayude a encontrar la respuesta. Pero no basta con meterlo a la calculadora, tenemos que analizar qué es lo que nos dice la calculadora y en base a eso poder definir la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la calculadora. Pongan atención. Aquí yo les voy a mostrar 3 pantallas para que ustedes se ubiquen. Está la calculadora, que yo esperaría que la mayoría de ustedes pues tengan. Está esta pantalla más grande, que es donde van a ir apareciendo los resultados o lo que vamos haciendo, que esta es como la pantalla de la calculadora, pero un poco más grande. Y aquí va a ir el paso a paso de todas las teclas que yo voy marcando y que voy resolviendo. Entonces, para que a ustedes les vaya apareciendo eso. Okay. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar y escribir la ecuación. La ecuación dice x menos 1 al cuadrado. Entonces sería, paréntesis, abrimos un paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Ven lo que les digo? Aquí van saliendo todas las teclas y aquí va saliendo la operación. Entonces, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, paréntesis, alfa y más 2, cierro paréntesis, al cuadrado. Para poner el igual se usa alfa calc. Alfa es el que está con rojo y calc es el que está abajo, entonces sería alfa calc. Y decía igual a ¿cuánto? A 9. Igual a 9. Entonces el paso 1 básicamente, ¿qué es? Escribir toda la ecuación completa. Ahí está escrita la ecuación completa. ¿Bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la opción 1. La tenemos ahí en la pantalla. Opción 1 dice y igual a x. Opción 1, y igual a x. Entonces, vamos a agarrar en la calculadora. Podemos ver aquí la calculadora. Y nos devolvemos hasta donde está la y. ¿Lo ven? El cursor queda después de la y. Hacemos del para borrar y que se borre el y. Y en lugar de la y vamos a poner lo que dice la ecuación. La ecuación decía y igual a x, ¿verdad? Entonces simplemente ponemos x. Entonces el paso 1, escribir la ecuación completa. El paso 2, cambiar y por la ecuación que me dan. Y el paso 3 es muy sencillo. Simplemente darle shift, calc, 10, igual e igual. Y esperar el resultado. Vean que dice x igual a 1. Entonces una vez que hicieron shift, calc, 10 igual, hace lo mismo pero ahora con menos 10. Shift, calc, menos 10 igual e igual. Y el resultado va a ser menos 2. Primeramente me había dado 1, ¿recuerdan? Y ahora me dio menos 2. Entonces quiere decir que hay dos resultados diferentes. Si hay dos resultados diferentes, quiere decir, vamos a tomar apuntes acá. Si son dos diferentes, entonces quiere decir que la recta es secante. Si son dos iguales, entonces quiere decir que la recta es tangente. Y si la calculadora les dice imposible resolver, entonces quiere decir que va a ser exterior. Exterior. ¿De acuerdo? Entonces, la calculadora me dio primeramente 1 y después me dio menos 2, ¿cierto? Entonces, como son dos respuestas diferentes, dice que la ecuación sería secante. Entonces, volvemos al ejercicio que decía el enunciado. La recta y igual a x es secante a c. Sí, verdadera. La opción 1 entonces sería verdadera. Ahora vamos a la opción 2. Volvemos a la calculadora. Entonces, la opción 2 dice y igual a x menos 2. Entonces yo nada más me voy a volver en la calculadora hasta llegar a donde habíamos puesto la x, ¿recuerdan? Porque ahí en la x originalmente estaba así. Había una y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esa y, ¿sí? Y vamos a colocar x más 2, que es la nueva ecuación de la opción 2. X más 2. ¿Lo ven? Vamos a corroborar, no, perdón. Menos 2. No más 2, sino menos 2.
corregimos, no hay ningún problema. Y una vez que tenemos la ecuación montada, hacemos Shift, Calc, 10 igual e igual. 2.56. Entonces vamos a anotar acá, 2.56. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué 10 y menos 10? No importa, simplemente lo hacen y ahí llegan al resultado. Por eso no se preocupen. Shift, Calc, menos 10 igual e igual. Y eso va a dar menos 1.56 y me va a dar 2.56. Quiere decir que son dos resultados diferentes. Si son dos resultados diferentes, entonces la recta sería secante. Entonces volvemos al enunciado. Dice, es tangente a C, dice la opción 2, es tangente a C. Falsa, ¿verdad? Entonces la primera es verdadera, la segunda es falsa. Por lo tanto, ahí tendríamos como opción correcta la opción C. ¿De acuerdo, chicos? Opción C, entonces. Entonces ahí tendríamos un ejemplo claro de lo que son rectas tangentes, secantes y exteriores. También me lo pueden pedir gráficamente, pero no es nada del otro mundo. Entonces ahí tenemos otra habilidad que ya resolvimos. ¿Ok? Vamos con el siguiente enunciado. Ok. Dice, considere la siguiente representación gráfica. Vamos a meternos un poquito con gráficas. De la circunferencia C de centro O, cuya medida del radio es 2. De acuerdo con la información anterior, si C' es la circunferencia que se obtiene al trasladar la circunferencia C, 6 unidades hacia abajo verticalmente y una unidad hacia la derecha horizontalmente, entonces la ecuación de C' corresponde a... Y me dan las 4 opciones y me dan la gráfica donde está la circunferencia C con centro O. ¿De acuerdo? Entonces hay información muy importante ahí que tenemos que entender y resolver. Primeramente, me dicen que el radio, vamos a borrar esto, me dicen que el radio vale, ¿cuánto dice? Que el radio vale 2, dice que el radio vale 2. Y tenemos el centro de la circunferencia, el punto centro de la circunferencia, que sería el punto O que sería el centro de la circunferencia, que sería 0,5. ¿Cómo sabemos que es 0,5? Porque está sobre el eje Y, y al estar sobre el eje Y siempre tiene que leerse como 0, numeral. Entonces sería el punto centro. ¿Bien hasta ahí? Entonces volvemos al ejercicio. Dice, de acuerdo con la formación anterior, si C' es la circunferencia que se obtiene al trasladar la circunferencia 6 unidades hacia abajo, ojo, 6 unidades hacia abajo, verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. 6 unidades hacia abajo. Hacia abajo y hacia arriba, pues está el eje Y, ¿verdad? Entonces, si me dicen hacia abajo, eso lo vamos a entender que es el eje Y negativo. Y si es el eje Y negativo, quiere decir que resta. Quiere decir que resta. Entonces, el 0,5, aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces, son 6 unidades hacia abajo, verticalmente. Entonces, vamos a agarrar la parte Y y vamos a poner esas 6 unidades, pero negativas. ¿Por qué negativas, profe? Porque dice hacia abajo, y hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Si hubiera dicho 6 unidades hacia arriba, entonces sumamos, pero como dice hacia abajo, restamos. 5 menos 6, menos 1. ¿Bien ahí? Entonces volvemos a leer el enunciado. Habíamos quedado en verticalmente, dice, y una unidad hacia la derecha, horizontalmente. Entonces, hacia la derecha sería en X positivo. Entonces vamos a agarrar la parte de X, ¿sí? Vamos a agarrar la parte de X y le vamos a sumar una unidad. Vamos a agarrar la parte de X y le vamos a sumar una unidad. ¿Por qué sumar? Porque me están diciendo derecha. Como es derecha, sumar. Si fuera izquierda, es restar. Entonces simplemente hacemos 0 más 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que 1, menos 1 es el nuevo centro de la circunferencia. Entonces ya tenemos el nuevo centro de la circunferencia. Entonces volvemos al enunciado para ver las opciones. Ya tengo el centro, ahí lo tienen anotado ustedes, 1, menos 1. Entonces tenemos que buscar la respuesta que cumpla con esos valores. Sabemos que X es 1, pero para efectos de ecuación ordinaria tenemos que buscar la respuesta que tenga signo contrario. Entonces, la opción A dice menos 6, no tenemos ningún 6, entonces se descarta, igual que la opción B, también se descarta. La opción C tiene el 1 negativo y la opción D tiene el 1 positivo. Vemos acá en la pizarra que el centro era 1 positivo. ¿Sí?
Entonces yo ocupo que ahora en la respuesta sea 1 negativo. Solo hay una opción, volviendo a las opciones, solo hay una opción que tiene 1 negativo, que sería la opción C. Por lo tanto, no hemos terminado el ejercicio, pero ya sabemos que se descarta la A, la B y la D, y solo nos queda la opción C. ¿Qué sigue después? Bueno, el valor de Y, como lo ven acá, es menos 1. En las opciones, la opción C dice Y más 1. Igual al radio, teníamos acá en la pizarra que el radio era 2. Para efectos de ecuación, entonces sería 2 a la 2 y 2 a la 2 me hace 4. Por lo tanto, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ven, chicos? Entonces eso es de traslaciones. Eso es de traslaciones para que ustedes lo puedan aplicar a la hora del examen. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí más o menos llevarían ya unas 8 preguntas del examen para que tengan una noción. Recuerden, importante, chicos, ingresar a la página de uiaradar.com, donde van a encontrar más ejercicios, van a encontrar videos, explicaciones, ya para terminar de prepararse como tiene que ser para el día del examen. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 10. Ok. Considera un polígono regular, dice, en la cual la medida de un ángulo interno es 140 grados. Si la medida del lado es 5 centímetros, entonces ¿cuál en centímetros es el perímetro del polígono? Ok, vamos a ir como de adelante hacia atrás. Nos están pidiendo el perímetro. Nos piden el perímetro. Entonces sabemos que el perímetro es la cantidad de lados por lo que mide cada lado. O sea, ¿qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar cuántos lados tiene y necesitamos encontrar cuántos lados tiene, y cuánto mide cada uno de esos lados. Entonces, en el ejercicio, simplemente lo que me dicen es que es un polígono regular, pero no sabemos qué tipo de polígono es. Lo que sí me dicen es que el lado es igual a 5. Entonces ya sabemos acá, ya sabemos que el lado mide 5 centímetros, pero no sabemos qué, no sabemos cuántos lados son. Tenemos que encontrar cuántos lados son. ¿Cómo encontramos cuántos lados son? Bueno, me están diciendo, volvemos al ejercicio, dice. Considera un polígono regular en el cual la medida de cada ángulo interno es 140. Ok, con eso podemos encontrar cuántos lados son. ¿Por qué? Porque resulta que la formulita de ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. ¿Sí? Y ya me están diciendo que el ángulo interno es 140. 180 por n menos 2 entre n. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, resulta que ahí ya sabemos que n es la incógnita. Si n es la incógnita, eso es lo que vamos a encontrar al resolver esta ecuación. Y al tener ese valor de n, yo lo voy a utilizar acá para poder definir y encontrar ya el perímetro y resolver el ejercicio. Ahora ustedes me dirán, profe, pero es que ecuaciones a mí no me dan muy bien. Bueno, entonces vamos a la cálculo, no nos compliquemos la vida. La cálculo nos resuelve una ecuación muy bien. ¿Cómo la resuelve? Como hicimos ahora con Shift Cal 10, igual, básicamente. Entonces, vamos para cálculo, dice. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Entonces, ahí en la cálculo, vamos a... Ya ustedes lo copiaron, cópienlo ahí. Ahora es un toquecito si quieren copiarlo. 140 es igual a 180 por n menos 2 entre n. Ok. Entonces vamos a meter esa ecuación en la calculadora. Es para que les haga aquí el paso a paso. ¿Estamos? Entonces sería 140, 140, que es lo que mide el ángulo interno. Alfa calc. Cada vez que ustedes quieran resolver una ecuación, usan alfa calc, seguidito. Entonces ahí ponemos fracción 180, paréntesis, n. Pero ustedes me dirán, profe, pero no hay n en la calculadora. Claro, pero hay A, B, C, D, E, F, X, Y y M. Utilizan cualquiera. A mí me gusta utilizar X para que sea ya una ecuación más formal. X menos 2 sobre X. Entonces ahí montamos la ecuación. Y una vez que tienen montada la ecuación, no leen igual, porque si ustedes le dan igual, vean lo que pasa. Error de sintaxis. ¿Qué es error de sintaxis? Error de sintaxis es que ustedes están cometiendo un error. Entonces la calculadora dice, suave, está haciendo algo mal. Entonces usted se recuerda y usted dice, es que cuando yo tenía un igual, yo tenía que hacer el cursor a la izquierda. Y al hacer el cursor a la izquierda, la calculadora les va a parpadear y les va a decir dónde está el error. Les está diciendo, es que usted tiene que poner un igual y no lo puso. O sí lo puso, perdón, pero cuando tiene un igual no se resuelve así, sino que lo que hay que hacer es Shift, como lo hicimos hace un ratico, Shift
calc 10 igual e igual. Y el resultado va a ser 9. ¿Qué quiere decir entonces? Que como el resultado es 9, esa sería la cantidad de lados, 9. Y ya que sabemos que n vale 9, entonces simplemente hacemos 9 por 5. Y 9 por 5, volvemos al ejercicio, sería 45. Pero ojo, no sé si notaron que este es un ejercicio de complete, no es de selección única. Entonces, en este tipo de ejercicios, o la saben o no la saben. ¿Por qué? Porque resulta que no hay opciones donde ustedes pueden escoger y batear y acercarse a la que más se les parece. No, aquí simplemente tienen que completar. Entonces, ustedes completan el primer cuadrito con 4 y el segundo con 5. Y como hay decimales, entonces le ponen coma 00. Y ese sería el resultado, 45.00, que sería el perímetro del polígono. Entonces así completan. Aquí irían, si hubiéramos tenido, por ejemplo, 145, entonces ponemos aquí el 1. Si hubiéramos tenido 2145, ponemos aquí el 2. O sea, nunca nos van a pedir más de unidades representadas en 1000. Entonces, aquí en este caso sería 45.00. Se completa ahí para que queden bien completos los espacios. De igual manera, esto está en el solucionario, ¿verdad? En el solucionario donde tienen que completarlo. Aquí pues ahí queda representado para que ustedes se den más o menos una noción. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio. Considera la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABCD. De acuerdo con la información, ¿cuál ecuación representa el eje de simetría axial del cuadrilátero ABCID? ABCID. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos al ejercicio. Vean que tenemos una figura donde tenemos que encontrar cuál es la simetría axial que ella tiene. Por ejemplo, yo no puedo trazar una línea acá porque esta figura que me quedó acá no es igual a esta figura que me quedó acá. Entonces esa no sería la simetría axial en ese caso. Entonces no puede ser, vamos a ver, esta recta que yo estoy trazando acá tendría un valor en x de menos 2. Entonces no puede ser igual, no puede ser x igual a menos 2, por lo tanto no puede ser la opción D. ¿Okay? Tampoco puede ser x igual a menos 3, porque si yo trazo la línea acá, resulta que esta esquina no va a ser igual a todo lo que quedó ahí. Entonces tampoco puede ser la opción correcta. ¿Ven? Entonces lo que tenemos que definir es dónde está esa simetría axial. ¿Dónde encontramos esa simetría axial? Esa simetría axial está aquí. ¿Por qué? Porque resulta que el triángulo que quedó acá es exactamente igual al triángulo que quedó acá. ¿Lo ven? Esta simetría lo que hizo fue partirlo en dos. Entonces ustedes se fijan qué valor tiene esto y en cuál eje está. Entonces, el valor que tiene es menos 4 y está en el eje Y. Entonces vamos a las opciones. Tenemos que buscar dónde está Y y dónde hay menos 4. Y igual a menos 4 sería la opción A. Por lo tanto, la opción A entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Muy bien, chicos. Ese es un caso de simetría axial que es bastante sencillo, bastante práctico, que es ya una parte más avanzada de geometría en el examen, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio dice. Una esfera, antes de esto recuerden entrar a uiaradar.com donde van a encontrar ejercicios y videos de matemática y diferentes materias que todavía están pendientes por resolver, que si no me equivoco era el idioma y cívica, entonces ahí lo pueden encontrar. Una esfera cuya medida del radio del diámetro es 104, se interseca con un plano para obtener una sección plana de centro A. Si la distancia del centro de la esfera al punto A es 48 centímetros, entonces, pregunta, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia del centro A? Nótese que es un ejercicio de complete, ¿verdad? Entonces no hay opción de aproximar o encontrar el resultado. No, el resultado tiene que ser exacto y tiene que darme porque tengo que completarlo. No es marque con X y no podemos batearlo. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Ok. Una esfera, ¿sí? Una esfera que se le hizo un corte. ¿De acuerdo? Al hacer un corte en una esfera, tenemos que volvernos a la teoría
que al hacer un corte de una esfera siempre va a quedar una circunferencia. Aquí tengo el centro de la esfera, ¿sí? Y este sería el centro de la circunferencia que resultó del corte que se le hizo a la circunferencia. Entonces, una esfera cuya medida de diámetro es 104. O sea que el radio va a ser la mitad de 104. ¿Cuánto sería la mitad de 104? 52. ¿Sí? Entonces, el radio de la esfera es 52. ¿Dónde vamos a colocar ese radio de la esfera? Bueno, podemos colocarlo acá. Hasta este punto donde se intersecan. Entonces, ahí sería 52. ¿Bien? Hay muchos lugares donde se puede colocar un radio. Acá, acá, acá. Pero ninguna de esas nos es útil. ¿Por qué? Porque no me están cerrando un triángulo y yo necesito que me cierre un triángulo para posteriormente aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, seguimos leyendo el enunciado. Una esfera cuya medida de diámetro es 104, de ahí sacamos el radio que es 52, se interseca con un plano para obtener una sección plana de centro A. Si la distancia del centro de la esfera al punto A es 48 centímetros. Entonces, del centro de la circunferencia sería el punto A, ¿verdad? Del centro de la circunferencia al punto A hay 48 centímetros. Bien, eso es lo que me están diciendo. Entonces termina el ejercicio y dice, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la circunferencia del centro A? ¿Ok? Entonces lo que me están pidiendo es este radio de acá, de la circunferencia del centro A. ¿Lo ven? Entonces ahí se forma un triángulo que tiene un ángulo recto, en el cual vamos a tener que aplicar Pitágoras. Entonces, para encontrar Pitágoras, esto es un cateto. Si ustedes ocupan un cateto, utilicen esta fórmula de una vez, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Si ocupan una hipotenusa, entonces hagan cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y ya lo tienen directo. Entonces, sabemos que la hipotenusa, vamos a borrar esto, porque lo que estamos buscando es un cateto. Ahí era para que ustedes la pudieran anotar. Entonces, para encontrar el cateto, ¿sí? Sería hipotenusa, que es 52, menos cateto al cuadrado, que es 48. ¿Bien? Entonces vamos a cerrar bien la raíz acá. Ya una vez que tengo eso, lo ingresamos a la calculadora y la calculadora me va a dar el resultado de ¿qué? De X. ¿Y qué sería X? El radio de la circunferencia que se formó al hacer el corte. Entonces vamos para cálculo, dice. Ok. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, no importa. Hacemos raíz cuadrada de 52 a la 2, ¿sí? Menos 48 a la 2. Y eso me va a dar por resultado 20. Todo eso entonces me va a dar 20. Voy a borrarlo acá para que ustedes vean lo que aplicamos ahí. ¿Ven? Ingresamos las teclas y el resultado de 52 al cuadrado menos 48 al cuadrado me dio, y raíz me dio 20. Entonces nos vamos a las opciones. Que de paso, pues no hay opciones, ¿verdad? Porque era un ejercicio de complete. Entonces ahí tenemos que colocar 20.00. 20.00. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahí completan y recuerden que en el solucionario pues tiene que ir el mismo resultado para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Entonces, antes de finalizar, quiero recordarle la parte más importante del examen. ¿Cuál era? La distribución del examen. Ya con eso terminamos esos ejercicios que teníamos ahí planeados, pero repasemos un poquito antes de ya finalizar la distribución del examen. Recuerden que el examen entonces viene geometría de memoria, ¿ya se lo aprendieron? A ver, ¿cómo andamos? Geometría iba de la 1 a ¿cuál? 1 a casi 22, de la 1 a la 22. Eso sería geometría. Relaciones y álgebra, que es el tema que yo les recomiendo dejar de último, es de la 23 a la 43. Y por último, estadística y probabilidad, sería de la 44 a la 60. Entonces, ¿cuál fue el consejo que les hice para que lo recuerden? Resolver 1 a la 22. Una vez que terminan ahí, saltan a la 44 hasta la 60. Y cuando terminan, esto lo hacen de primero, entonces, primero, segundo, ¿sí? Esto aquí me quedó un poquito. Esto primero, esto segundo y esta parte de tercera.
¿Por qué? Porque es cuando es tal vez el tema que menos necesitamos para pasar el examen. El examen se pasa con geometría y con estadística de probabilidad, porque entre los dos suman 38 preguntas. ¿Sí? Y si usted tiene un 80 de nota y un 48 de nota de presentación, va a tener 31, ocupa 31 buenas. O sea, con eso ya prácticamente aprobó el examen. ¿Sí? Entonces, ya con esa nota, entonces ya aprobaron el examen. Ahora usted me dirá, profe, pero ¿qué hago yo si, por ejemplo, yo tengo un 70 de nota de presentación? Bueno, calculémosla, a ver. ¿Sí? Ahí teníamos el cálculo de la nota de presentación. Entonces, si usted tiene un 70 de nota final de promedio en bachillerato, todo lo multiplican por 0.6. 70 por 0.6. Y eso les va a dar 42. O sea, tienen una nota de presentación de 42. Entonces, con ese 42 se lo van a restar a 68.5. Entonces sería 68.5 menos 42. Quiere decir que en el examen tienen que sacarse 26.5%. Tienen que sacarse 26.5% de 40. Y si quieren saber cuánto es eso en preguntas, entonces lo multiplican por 0.6. Vamos a ver, no, ahí nos faltó. 26.5, hay que sacar la nota primero, 26.5, ¿sí? Entre 0.4. Eso les va a dar 66.25 de nota de examen. Nota de examen, 66.25. 66.25. Y si quieren saber cuánto es eso en preguntas, lo multiplica por 0.6. Por 0.6. Y eso les va a dar 39.75. O sea, 40 preguntas buenas del examen. Ese es el panorama que tiene una persona que pasó todos los años y todas las materias con 70. O sea, pasó raspando siempre, no sacó más de eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que pasó raspando siempre tiene que sacar 40 buenas. De ahí en adelante, todos los demás pueden sacar 35, 36, 28, 27, depende de lo que hayan sacado. Entonces, con esas 40 buenas, y si usted suma geometría y suma estadística de probabilidad, va a tener ya 38. ¿Y cuántas ocupa? 40. O sea, tiene que agarrar de relaciones y álgebra, que son 20 preguntas, solamente 2 más para tener buenas. Eso sí, tendría que pasar con un 100 estos dos temas, ¿verdad? Pero no la vamos a jugar. Es bueno repasar también relaciones y álgebra, repasar estadística de probabilidad y repasar también geometría. Pero eso es lo que yo les recomiendo a ustedes para que puedan pasar el examen. ¿Ok? Pueden ingresar a uiaradar.com, ya para finalizar, y ahí van a encontrar videos de explicaciones de temas, van a encontrar 200 preguntas de matemática. Eso es importantísimo que no se los había mencionado, ¿verdad? Hay 200 preguntas de matemática que vienen con el enunciado, vienen exactamente igual a como viene planteado el examen. Entonces, ingresen al radar, ahí vienen las soluciones, viene la respuesta también, les dice cómo plantearse, cómo resolverlo, vienen algunos videos para que le saquen el mayor provecho y ya vayan mejor preparados. Recuerden hacer su presupuesto para saber cuántas buenas tienen que tener a la hora del examen, para que ya sepan y descarguen. Aquí les vamos a compartir el enlace para que descarguen. De igual manera va a estar en uiaradar.com para que descarguen el temario, o en la página del MEP también pueden descargarlo, y van a poder hacer su presupuesto para saber cuántas buenas tienen que tener y en base a eso en cuáles temas reforzar y cuáles no. Porque a pesar de que hoy estamos lunes y faltan unas 48 horas, menos de 48 horas para el examen, todavía hay tiempo y todavía se puede hacer algo. Entonces aprovechar este tiempo extra que les dio el MEP y que puedan aprovecharlo. Entonces el link se los ponemos al final en los comentarios, o ahí va a venir para que lo puedan descargar, el temario de bachillerato. Entonces, chicos, de parte de David Mesa, mi nombre, la UIA y radar.com, uiaradar.com. Esperamos que este año pues les vaya muy bien. Les hemos preparado bastante material durante el próximo año, y sus amigos que están en 10º año, invítenos porque el próximo año va a haber mucho material, va a haber mucho para trabajar en la página y puedan prepararse de la mejor manera. ¿Okay? Entonces, antes de finalizar,
El Facebook queda grabado, entonces el Facebook Live, esta presentación que estamos haciendo queda grabada, entonces ustedes pueden compartirla con sus amigos, etiquétenlos, compartan ahí toda la información, que al final sé que es una información que les va a ayudar a todos. Y de nuevo, de parte de UIA, agradecerles a todos y desearles el mayor de los éxitos en la prueba. Nos estamos viendo más adelante y éxito, chicos.